Hola, qué gusto es para mí poder estar nuevamente con ustedes estudiando y abriendo la palabra de Dios. Le quiero agradecer también de manera personal a Alan, a mi primo, por la invitación que me hace, a mis primos también, a Estefano, Cristian, a Celia. Gracias por esta oportunidad, realmente es un privilegio. Y bueno, en esta noche vamos a ver un tema muy importante, lo he titulado La estrategia de Satanás. Y yo creo que ya tienes una idea en qué libro nos vamos a estar basando, en qué capítulos también. Así que te pido que puedas tomar por ahí tu Biblia, ¿verdad? Y la puedas abrir en Génesis capítulo 3, exactamente. Génesis capítulo 3, que puedas tener también una libreta por ahí cerca de ti, alguna pluma para poder hacer algunas anotaciones. Siempre es bueno hacer anotaciones para recordar el estudio bíblico y pues bueno, con ayuda de Dios poder ser bendecidos a través de su palabra. Bueno, entonces el título de esta noche, la estrategia de Satanás. Vamos a ver entonces Génesis capítulo 3 y a manera de introducción solamente quisiera hacer un repaso, un recordatorio de lo que nos viene hablando Génesis capítulo 1 y 2. Vemos la creación de Dios en 6 días, ¿verdad? En el séptimo Él descansa. Y me gustaría solamente poder recordar cada uno de los días, ¿no? ¿Qué fue lo que Dios fue creando? Y después nos centralizamos ya en el estudio de esta noche. En el primer día, está en el capítulo 1 del versículo 3 al 5, vas a encontrar que Dios crea la luz y por lo tanto, de una manera lógica, hay una separación entre la luz y las tinieblas. Génesis capítulo 1 del versículo 6 al 8 vas a encontrar el segundo día de la creación. Aquí Dios forma la capa atmosférica. Parte de las aguas son elevadas para formar esta gran capa atmosférica y asimismo hacer un efecto de invernadero, protegiendo, ¿verdad?, la creación de los rayos ultravioleta del sol y asimismo impidiendo que la humedad salga de la tierra. Bien, después nos encontramos con el tercer día de la creación, Génesis capítulo 1 del versículo 11 al 13. Y aquí nos empieza a relatar cómo se empieza a dar ya la vida vegetal. Y si estamos hablando acerca de la vida vegetal, estamos diciendo que por lo tanto ya la parte seca o la tierra se había descubierto y parte de las aguas también se habían reunido en un lugar en específico. Nos encontramos entonces en el día número 4, Génesis capítulo 1 del versículos 14 al 19 y encontramos estas gran luminarias para alumbrar la creación del sol, de la luna y las estrellas. Por lo tanto, también la separación de lo que es el día y la noche. Después de esto nos encontramos con el día quinto, Génesis capítulo 1 del versículos 20 al 23 y es donde encontramos la vida en el mar y también en el aire, vida en el mar y en el aire. Y por último nos encontramos en el sexto día de la creación. Génesis capítulo 1 versículos 24 al 31. Vas a encontrar en estos pasajes la creación de los seres terrestres, animales, ganados, reptiles, pero también culmina la creación de Dios con un broche de oro como mayormente lo conocemos, con lo que es la creación del hombre. Y ahí mismo en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, la palabra te va a presentar la creación del hombre en dos relatos diferentes. Primero vas a encontrar el relato fisiológico y después también vas a encontrar el relato cosmológico, se le conoce de esa forma. Después de ver estos días de la creación, ¿verdad? Cómo fue Dios creando cada una de estas cosas y veía a Dios que era bueno y veía a Dios que era bueno. Nos encontramos entonces en Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Del 15 al 17 vamos a leerlo juntos. Dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y en segundo lugar también para que lo guardase.
Después dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El versículo 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás porque el día que de él comieres, que dice, ciertamente morirás. Entonces, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, vas a encontrar la ordenanza, la instrucción o el mandato que Dios le había dado específicamente al hombre para que lo obedeciese. Después de esto encontramos entonces la creación de Eva, ¿cierto? Que es sacada de la costilla de Adán porque vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, y de esa forma entonces ya nos introducimos a lo que es nuestro pasaje de esta noche. Génesis capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Yo te quiero decir algo, este estudio minucioso en cuanto a la estrategia de Satanás es de suma importancia, pues tenemos la seguridad y la convicción en nuestro corazón de que esta estrategia que Satanás utilizó en ese entonces es una estrategia que puede estar utilizando hoy en día Satanás hacia tu vida y hacia mi vida con un mismo fin: quebrar de alguna manera la relación que nosotros tenemos con Dios, porque sabe que quebrando nuestra relación con Dios, entonces va a encontrar la destrucción de nuestras vidas. Satanás no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Y también Dios en su palabra estableció y dijo que separados de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Y es por eso que Satanás, desde Génesis, desde el Bereshit, desde el comienzo, ha buscado la forma de acabar la relación entre Dios y el ser humano. Así que en esta noche vamos a ver 3 puntos que Satanás utilizó de manera en específica para tratar de lograr cumplir su estrategia. Nos encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 1. Síganme con mucho cuidado y vamos a leer la palabra de Dios. Dice, pero la serpiente era astuta. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, vamos a encontrar el primer punto, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuál es la primer cosa, el primer paso que Satanás va a utilizar en su estrategia? En primer lugar, va a querer cuestionar el mandato de Dios hacia tu vida. Va a querer cuestionar el mandato de Dios hacia tu vida. Escucha bien, si Satanás de alguna manera o forma puede hacer o puede introducir la duda dentro de tu mente o de tu corazón, esto automáticamente va a repercutir a que genere una desconfianza en tus emociones, en tus convicciones, y por ende, en tercer lugar, pueda estar débil tu fe. Lo repito, si Satanás de alguna forma logra introducir la duda en tu mente o en tu corazón, sabe que de esta forma va a generar desconfianza a lo que Dios te ha dicho y por ende va a debilitar también tu fe. Y este es el primer paso que Satanás va a querer seguir siempre en nuestras vidas: cuestionar el mandato de Dios, introducir la duda en tu vida para que puedas generar una desconfianza y de esa forma puedas estar débil en tu fe. Cuando yo estaba estudiando esta parte y también lo estaba comentando para ir con mis padres, que también los honro, ¿verdad? Porque han sido de ejemplo hacia mi vida en cuanto a amor y obediencia a Dios. Y si algo puedo decirles es que son hombres y mi mamá también es una mujer de oración y de estudio de la palabra.
Entonces yo siempre procuro acudir a ellos y precisamente hoy en este día estaba platicando con ellos y les decía, bueno, ¿qué ejemplo bíblico podemos encontrar en cuanto a que Satanás va a cuestionar lo que Dios nos está diciendo? ¿O qué ejemplo podemos encontrar dentro de la Biblia en donde Satanás logró poner en duda en el corazón de alguien para así poder tener también una desconfianza hacia el mandato de Dios? Y justamente me hablaban acerca de Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Si me acompañan, por favor, Mateo capítulo 8, del 23 al 27. Y seguramente ya han escuchado también o han leído acerca de esta historia. Es cuando Jesús entra a la barca con sus discípulos y dice lo siguiente. Versículo 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Versículo 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad, dice, tan grande que las olas cubrían la barca, pero dice que Cristo, ¿qué? Estaba dormido. Versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Y en el versículo 26 dice lo siguiente, Jesús les dice, ¿por qué teméis? Y fíjate lo que dice, hombres de poca fe. Dice, entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo, ¿qué? Grande bonanza. En el momento, querido y querida hermana, en el que los discípulos sintieron la duda por algún minisegundo, ellos sintieron la duda en su corazón de qué es lo que les iba a acontecer, y en ese preciso momento fue que entró la desconfianza. Y aún teniendo a Cristo dentro de su barca, que ya habían visto a Cristo sanar un leproso, ya habían visto también sanar al siervo de un centurión, que ya habían visto que incluso había sanado a la suegra de Pedro y que había conocido el corazón de muchos que afirmaban seguirle, aún viendo todos estos eventos sobrenaturales y que Cristo mismo estaba dentro de su barca, hubo un momento en el que ellos sintieron incertidumbre en su corazón. Y esto los llevó a desconfiar en el poder de Dios y por lo tanto, de una manera urgente, despertar a Cristo y decirle, Cristo, ¿qué no ves que estamos pereciendo? Y cuando Cristo se levanta, es cuando le dice, hombres de poca fe. Satanás va a utilizar todos los medios externos a nosotros. Cristo dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Es una verdad que no se puede borrar. Y Satanás va a utilizar la aflicción o las tormentas de nuestra vida para que de alguna forma pueda infundir la duda en nuestro corazón. Y va a empezar a cuestionar el poder de Dios o su palabra en nuestras vidas. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has sentido que Cristo está dormido en tu barca mientras tú pereces? ¿Cuántas veces no justamente en esos momentos de tribulación, de prueba, es cuando tú tienes miedo y Satanás en ese momento te ha dicho, ¿qué no te ha dicho Dios que es tu protector? Poniendo en duda lo que tú has leído o escuchado o aprendido por medio de la palabra. Satanás te va a decir que Dios no ha dicho que Él es también tu sustentador. ¿Qué Dios no te ha dicho que de Él viene la salvación? ¿O qué no Dios afirma por medio de todo el canon bíblico que Él es bueno? Te va a cuestionar y entonces te va a decir, si es así, si todo lo que has aprendido en la iglesia, en los discipulados, por medio de la lectura bíblica, si dice la Biblia que Dios es bueno, que es misericordioso, que es tu proveedor, tu sustentador, entonces ¿por qué perdiste tu trabajo? Si Dios ha dicho esto, entonces ¿por qué te ha sobrevenido tanto mal en tu vida? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué perdiste a tu familiar? ¿Por qué estás pasando toda esta tribulación y tormentas? Y Satanás lo primero que va a querer hacer es cuestionar lo que tú has aprendido directamente de la palabra de Dios.
Pero sabes, me encanta la palabra porque siempre hay versículos que nos llenan el corazón de esperanza. Y en Santiago me encanta lo que dice: tengan por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe, ¿viste cómo dice directamente en la fe? Dice que produce paciencia. La prueba en nuestras vidas siempre va a producir paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es el antídoto a la incertidumbre. La paciencia siempre va a ser el antídoto hacia las interrogantes que podamos estar viviendo. La paciencia, la paciencia, la paciencia. Fíjate bien, para sustentar este primer punto, acompáñame a Hebreos capítulo 6. Si estás ahí con tu Biblia o con tu celular, acompáñame a Hebreos capítulo 6, versículo 12 en adelante. El autor le hablaba, ¿verdad?, a los hebreos, y fíjate las palabras tan fuertes que les dice. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Le dice: porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad ¿de qué? De que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de qué, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Después dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esto es impresionante, queridos hermanos, porque el autor de los Hebreos les hace una exhortación que más adelante también la vamos a desarrollar de una manera más en específico. En pocas palabras, el autor les está diciendo que debiendo ser ya maestros, estaban todavía en los rudimentos, las primeras cosas que ellos habían aprendido en su vida espiritual. Y si uno se queda en los rudimentos, en la leche espiritual, en los primeros pasos, es bien difícil poder tener una fe ejercitada para poder hacerle frente a las pruebas que nosotros vamos viviendo. Pero acuérdate muy bien, la paciencia siempre va a ser el antídoto a la incertidumbre y a las dudas. ¿No fue acaso Josué, acuérdate bien, con la esposa de Potifar? Siempre me gusta poner este ejemplo. José actuó de una manera de temor hacia Dios. Él dijo: ¿cómo yo pecaría de esta forma ante mi Dios? Y se echó a correr. La esposa de Potifar inventó toda una historia, ¿verdad? Y dijo que José era la que se había llegado a ella. José actuó de una buena forma, y la consecuencia inmediata no fue tener una bendición de parte de Dios, sino que al contrario, José inmediatamente fue puesto en la cárcel. Ahora piensa en esto: si José no hubiera sido paciente, entonces José era la persona para decir con total autoridad que Dios era una persona injusto con él, porque él había actuado de una buena manera de obediencia hacia Dios o con fe, pero Dios le había respondido con una cárcel. Pero ¿qué leíamos hace rato? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. José fue paciente en la cárcel y esperó la promesa de Dios para su vida. Después él fue sacado de la cárcel y logró posicionarse en un rango de autoridad. Y esto también en el libro de los Hebreos lo dice, que nosotros seamos imitadores a los que mediante la fe y la paciencia, fíjate bien, heredaron la promesa. Vamos ahí a ese versículo de Hebreos. Lo estoy buscando aquí. Hebreos capítulo 6, versículo 12 es el que estaba diciendo hace unos momentos, perdón, me confundí. Hebreos capítulo 6, 12, fíjate lo que dice: a fin de que no te hagas perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe, y fíjate bien, y la paciencia heredan las promesas. El antídoto a la incertidumbre, o cuando Satanás intente cuestionar las promesas o la palabra de Dios hacia tu vida, sé paciente y espera a que Dios cumpla
su palabra en ti. Aguarda, sí, espera en Jehová. Entonces, en primer lugar, cuestionó Satanás el mandato de Dios. ¿Cuál es el segundo punto o la segunda forma en la que Satanás va a intentar influirnos? Vamos a leer el versículo 2 de Génesis capítulo 3. Regresamos a nuestro versículo central. Génesis capítulo 3, versículo 2 dice lo siguiente. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella conocía el mandato. Después dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En segundo lugar, no solamente va a cuestionar la palabra de Dios, sino que te va a mentir. Va a mentirte. Juan capítulo 8, versículo 44 dice que Satanás es el padre de la mentira. El apóstol Pablo, por medio de sus cartas, innumerables veces advirtió a la iglesia en cuanto a los falsos maestros, la falsa doctrina y las mentiras y filosofías también de este mundo. Así que, querido hermano y hermana, debes de tener mucho cuidado, sumo cuidado en las cosas que estás escuchando y que todo lo que escuches tú puedas siempre filtrarlo por medio de la palabra de Dios. Pero en primer lugar, es de suma importancia poder detectar la mentira, para poder así también tener un punto de referencia claro, poder detectar la mentira. Como vulgarmente decimos aquí en México, para que no nos chamaqueen. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos detectar la mentira de Satanás? La palabra dice que ella es astuta, ¿cierto? Y siempre va a querer disfrazar la mentira de una verdad bíblica, tal vez. O va a querer disfrazar la mentira de una forma en la que tú sientas que es sutil. O es decir, que se introduce encubiertamente sin advertirte del peligro que la mentira pueda traer hacia tu vida. Entonces, ¿cuál es la respuesta, queridos hermanos, para poder detectar las mentiras de Satanás en nuestra vida? Lo encontramos justamente en Hebreos. Acompáñame otra vez. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12, lo leímos hace un momento, pero en el 14 es donde encontramos la respuesta a esta gran pregunta. Vamos a leerlo desde el 12 otra vez. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y fíjate bien lo que dice el versículo 14, es impresionante. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dice, esta es la parte en donde me quiero centrar. Dice lo siguiente, para los que para el uso, y si quieres tú resaltar o subrayar o encircular esta palabra, por el uso, tienen los sentidos ejercitados ¿en qué? En el discernimiento, en el poder distinguir, detectar lo que es bueno y también lo que es malo. Ahí la palabra uso es bien interesante. La palabra griega es exin con H y con X y quiere decir, cuando habla acerca del uso, es igual a la costumbre, es decir, a la repetición de los actos. En segundo lugar, otro término que quisiera definir es ejercitados. Dice, para los que por el uso, es decir, la costumbre, dice, tienen los sentidos ejercitados. Esta palabra ejercitados en el griego es jejinasmena, que quiere o hace referencia a los ejercicios gimnásticos, a la disciplina, al hábito que genera un crecimiento. Es bien interesante, si tú y yo lo ponemos en contexto hoy en nuestros días, la gente que tiene el hábito
y la disciplina de ir al gimnasio, que tiene la costumbre, es decir, que repite esta acción constantemente, se empieza a ver un resultado demasiado obvio, que es el crecimiento de los músculos. Y de esta forma el autor de los Hebreos te está tratando de decirte a ti y a mí que debemos de ejercitar nuestra fe. Es decir, tiene que ir creciendo como crece también un músculo. Dice que por medio de la costumbre puedas hacer este ejercicio gimnástico. ¿Y cuál es el fin de todo esto? El discernimiento del bien y del mal. Esa palabra discernimiento es diakrisin con K, diakrisin, que significa la capacidad de diferenciar, la capacidad de separar o la facultad de poder entender cuando una persona me está mintiendo. Queridos hermanos y hermanas que nos están viendo por medio de este video, los sentidos espirituales del cristiano solamente se pueden fortalecer a través del uso constante de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo lograr entonces detectar las mentiras de Satanás? Usando la palabra de Dios, pero que esto sea una costumbre en tu vida. Me he encontrado con muchos jóvenes a lo largo de mi vida que me han dicho: David, me cuesta mucho trabajo generar una costumbre o el hábito de leer. Yo les puedo decir, a mí también me cuesta o me ha llegado a costar demasiado. O ha habido rachas, ¿no?, en nuestra vida espiritual en el que estamos bien una semana, abrimos la palabra de una manera constante y diaria, pero después de esa semana nos desanimamos o sucede alguna cosa y ya no queremos abrirla. La constancia y la disciplina nos cuesta mucho, pero déjame decirte algo: si tú logras repetir el acto de la palabra de Dios, no por una semana, por 2 meses, por 3 meses, por 4 meses, si tú eres constante y disciplinado, esto se va a volver una costumbre en tu vida. Y esta costumbre va a ser la costumbre que mayor bendición va a traer a tu corazón, porque va a ejercitar tu fe. Si a ti te gusta el gimnasio y tú le dedicas 2 horas diarias, ten en cuenta que es más provechoso dedicarle aún más tiempo en la palabra para crecer aún más espiritualmente y de esa forma poder detectar las mentiras de Satanás. Entonces, en primer lugar, Satanás va a intentar cuestionar la palabra de Dios. En segundo lugar, va a mentir conforme a lo que Dios ya te ha dicho. ¿Cómo puedo detectar esas mentiras? Por medio del uso de la palabra para que pueda discernir lo que estoy escuchando. Y en tercer lugar, acompáñame otra vez ahí a Génesis capítulo 3 y vamos ahora a leer del versículos 4 al 5. Génesis 3, 4 y 5 vamos a encontrar nuestro tercer punto. Dice lo siguiente: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahí vimos la mentira. Y después dice el número 5, dice: sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, y dice: y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En tercer lugar, va a querer sustituir la palabra de Dios. ¿Sabes? A Satanás no le sirve de nada cuestionar y mentir si no sustituye lo que Dios te ha dicho. ¿Por qué? Porque el sustituir te va a dar a ti la opción de poder tener otro camino, digamos, o una alternativa más al único camino que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Satanás va a intentar sustituir lo que Dios nos ha dicho. Cuestiona, miente y en tercer lugar sustituye. ¿Cómo es que Satanás puede lograr esta sustitución? ¿O de qué manera lo hace? Bueno, la otra alternativa que se puede ver de una manera obvia por medio de este 5º versículo del 3er capítulo es por medio del humanismo. Por medio del humanismo, lo que se centre en mí, el que el yo quite el lugar de Dios de su trono. Lo que Satanás intentó hacer, y por eso fue un ángel caído, porque él intentó ser igual a Dios. Es lo que también estaba intentando hacer con Adán y con Eva.
El humanismo, el centrarse en ellos y decirles, tú ciertamente si comes de este fruto puedes ser igual a Dios, destronar a Dios de donde Él está. Y eso es lo que Satanás también va a intentar hacer con nosotros. ¿Qué es lo que a mí me hace sentir bien? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo estoy esperando? ¿Qué es lo que yo puedo lograr? ¿Lo que yo necesito? Y Satanás va a querer enfocar tu mirada en ti mismo. Si Satanás logra quitar tu vista de arriba y ponerla en tu corazón, estamos totalmente fritos. Estamos totalmente fritos. ¿Por qué crees que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, si me acompañas? Proverbios, versículo 14, versículo 12, dice lo siguiente. Hay camino que al hombre le parece derecho, ¿pero qué? Pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que para el hombre le puede parecer derecho, pero oh sorpresa, su camino es un camino de muerte. O cuando nos encontramos en Proverbios capítulo 3, también esta porción es muy conocida, del 5 al 8, dice lo siguiente: fíate de Jehová con todo tu corazón. Y la exhortación a todos nosotros, ¿cuál es? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Ojo, fíate de Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo 7, no seas sabio, dice, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra de Dios también dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Si el creyente o el Hijo de Dios decidiera vivir de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a su opinión y de acuerdo a lo que él piensa que es lo correcto, siempre va a terminar esto en destrucción. Por eso es que la exhortación es hoy, en esta noche, que te fíes de lo que Dios te ha dicho con todo tu corazón. No seas prudente en tu propia opinión. Cree lo que Dios ha establecido por medio de su palabra. Y te hago la siguiente pregunta: ¿por cuánto tú has vendido tus convicciones bíblicas? ¿Qué es lo que Satanás te ha ofrecido, que tú has dejado de lado su palabra y has querido o has deseado de una mayor forma lo que Satanás te está dando? ¿Por cuánto has vendido tus convicciones? Para terminar ya en esta noche, quiero que me acompañes ahí al libro de Colosenses. Si puedes ir conmigo, Colosenses capítulo 2, en el versículo 8. Colosenses capítulo 2, 8 es esta exhortación a todos nosotros. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas desde la prisión y les dice algo bien interesante. Colosenses 2, 8 les dice: miren por favor, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y esto se centra de una manera completa lo que estamos viendo en este tercer punto. Satanás va a sustituir lo que Dios te ha dicho para que pueda introducir el humanismo en tu vida, que tú te centres en tu yo. Y Pablo te dice, cuidado con eso, porque dice que esto es una filosofía. Si yo me guío por lo que yo pienso, entonces esto se vuelve una filosofía, una manera de pensar nada más. Dice que estas filosofías son huecas y sutiles. Hueca quiere decir que puede tener una apariencia, pero que no tiene una consistencia, es decir, no es sólido, no es un fundamento firme. Después te dice que las filosofías que surgen en la mente del hombre también son sutiles, se introducen encubiertamente sin advertirte del peligro que esto pueda causar. Satanás, si le hubiera dicho a Adán y Eva de las consecuencias de su mentira, entonces
Probablemente Adán y Eva no lo hubieran hecho, pero Él lo hizo de una forma sutil, se introdució de una manera encubiertamente sin advertir el peligro. Y después dice, según las tradiciones de los hombres. Si está hablando acerca de hombres, está hablando de personas limitadas en cuanto a tiempo y espacio. Tenemos un entendimiento embotellado. ¿Has visto los cacahuates japoneses? De ese tamaño o de esa forma es nuestro entendimiento. Estamos encapsulados a comparación de la sabiduría y el entendimiento y la perspectiva de Dios completa. Y porque vienen estas filosofías por medio de los hombres, dice lo siguiente: conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Un rudimento es un conocimiento no completo. ¿De dónde viene? Directamente del mundo y te quita la vista de Cristo. Y si no viene de Cristo, entonces es una mentira, porque Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay un camino aparte ni a diestra ni a siniestra. Por favor, queridos hermanos, no hay que guiarnos por el yo opino o yo pienso, sino que diario nuestra manera de vivir sea de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra y todo según también la persona de Cristo. En primer lugar, no dejes que Satanás cuestione lo que Dios ya te ha dicho por su palabra. Sé paciente, sí, espera en Jehová. En segundo lugar, no creas las mentiras de Satanás. Y en tercer lugar, no dejes o no vendas tus convicciones por lo que Dios te está Satanás te trate de sustituir. Agárrate de la palabra de Dios y confía en sus promesas. Y de esta forma podemos desarmar la táctica, es decir, el proceso y el método que Satanás muchas veces utiliza para hacernos caer. Espero que este estudio sea realmente de bendición para tu vida y podamos poner en práctica lo que Dios nos manda por medio de su palabra. Que Dios les bendiga y muy buenas noches.